el sol y la montaña, en la pista y el corral, nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia ardeca y vasta, de pasión descomunal, de un amor que no se gasta, de un legado sin igual. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar. De la doma a la crianza, del jinete al criador, hay un mundo de cultura hecho de respeto y amor. La medicina y la ciencia son los temas de ocasión, con actores que merecen toda nuestra admiración. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar. Son fuerza y libertad, compañeros sin final. Con sus pasos representan un orgullo nacional. Con gusto de yegua venimos a cantar un legado de caballos que no morirá jamás. De la historia a la cultura, su espíritu brillará. En la tierra costarricense su andar perdurará. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos Pre-Racing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día 5 días antes y una completa 3 horas antes del evento. Bienvenidos a Con Gusto de Yegua, el podcast donde celebramos la pasión y el conocimiento por el mundo equino y la hípica nacional costarricense. Exploraremos la grandeza del caballo iberoamericano, la elegancia del caballo costarricense de paso, la tradición del pura raza español. Prepárate para un recorrido apasionante por la historia del caballo en Costa Rica. Bajo el sol y la montaña, en la pista y el corral,
nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia ardeca y basta. Hola, buenas tardes a todos los amigos, a los amigos apasionantes del mundo del caballo. Es un capítulo más de Con Gusto de Yegua Podcast, el podcast que habla sobre la historia de la hípica nacional. Bueno, y desde el programa anterior que hicimos un muy lindo programa con el juez Bernal Mora, pues ahora tenemos la segunda parte de este programa, una conversación muy amena que siempre con una persona que tiene tanto que contarnos, pues el tiempo se nos pasa muy rápido. Bernal, bienvenido nuevamente a Con Gusto de Yegua Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias, bueno, a todos los oyentes y a vos, Eduardo, por esta oportunidad, que es muy bonito, porque en realidad no es que uno esté esperando ahí que lo tome en cuenta para proyectar algo, para realmente transmitir algo de nuestra experiencia, pero realmente son pocos los programas. Así te felicito por haber hecho, por esta idea tan bonita. Bueno, justamente por eso fue que nos entusiasmamos a hacerlo. La idea es pues llevarle a la gente un poco el personaje y el ser humano detrás del personaje, y que la gente conozca diferentes trayectorias, lo que cada uno ha hecho en el aporte de la hípica nacional, pero también cómo esa persona le costó llegar hasta ahí, y cuáles fueron los pasos que se dieron. Bueno, en el caso tuyo, pues mucho que contarnos. Bernal, en el último programa, no sé si recordás, estábamos hablando de los juzgamientos, y estábamos hablando de que a la hora de ustedes juzgar, hay un tema de patrón racial, o digamos, está la conformación física del animal, está la mecánica de movimiento del animal y está la forma en que se presenta el animal, ¿ok? Porque muchas veces, si bien es cierto, ustedes no están juzgando ni al montador ni al jalador, pues un buen jalador o un buen jinete puede influir claramente en el juzgamiento del caballo que ellos están trabajando. Entonces, la pregunta en concreto sería, ¿qué tan importante es para ustedes el desempeño de la persona que trabaja el animal y qué tanto están juzgando ustedes ese desempeño, o si no tiene nada que ver con el juzgamiento? Bueno, sí, claro que sí tiene que ver. En realidad, no estamos juzgando el desempeño en sí, digamos, por así decirlo, en una forma indirecta. Porque si, digamos, son potros jalados o trancas jaladas, entonces, y la persona tiene la suficiente habilidad de presentarlo como se ven, digamos, al paso, de una manera correcta, digamos, al trote también, de una manera correcta, en realidad va tomando ventaja con algunos ejemplares que se les dificulta mucho la presentación. Si es clase jaladas, si es clase montadas, definitivamente la doma tiene que ver. Un ejemplar que vaya bien colocadito, como decimos, con la cabeza colgada en el cuello, ligeramente remetido, con una buena cadencia. La cadencia, tomemos en cuenta que la cadencia es ritmo más actitud. Es ritmo, es trancos iguales, pero actitud también. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos Pre-Racing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día 5 días antes y una completa 3 horas antes del evento.
Cuando decís ritmo, te referís a que los tiempos sean siempre los mismos en su desplazamiento. Parejos, trancos iguales, digamos. Y cuando decís actitud, te referís a la postura, la expresión. Exacto, y la expresión que da el ejemplar, una actitud, digamos, hacia adelante, una buena actitud, el semblante del ejemplar lo va dando, ¿verdad? Sí, yo siempre he hablado de que la expresión o el ángel, que le llamamos del caballo, para mí es fundamental, al menos en mi cría. Sí. Desde que estaba chiquito siempre le puse atención a ese detalle. A mí me encanta que el caballo se exprese igual cuando es un macho, que se vea con esa vigorosidad, y cuando es una hembra, que se vea también femenina y guapa, ¿verdad? Eso es la actitud. Entonces es parte de la cadencia, ritmo más actitud. Por ejemplo, en los sí quiero siempre, y eso lo he conversado con algunos jueces, pero como que todavía no es que no estemos de acuerdo. En las clases jaladas, en las clases a cabresto, y creo yo, en aras de no cometer tal vez alguna injusticia con ejemplares muy buenos, por ejemplo, se ven al paso, un paso, ojalá, y eso, tal vez un recordatorio a los presentadores que el paso tiene que ir con soltura en cada tranco que bascule 2 veces la cabeza para que se ayude en el avance, ¿verdad? Y después al trote es muy, muy importante la armonía que muestre, las elevaciones, armonía, empuje, la armonía es importantísima, elevaciones de anteriores, posteriores, avance, pero en las clases ganadas yo sí tengo como por principio valorar unos 5 trancos buenos. Y eso vamos sobre todo a los machos mayores de año y medio, a veces, aunque tengan buen entrenamiento, son muy juguetones y cuesta verlos todo el recorrido de la pista, ¿verdad? Entonces, habiendo y observándolos uno de frente, lateralmente, por detrás, en unos 5 trancos, con eso se valora para tomar la decisión. Porque quizá hay alguno, usted lo vio bien cuando venía, lo vio bien de lado, por detrás le vio esos 5 batidas, 5 trancos buenos, y de verdad es el ejemplar que mejor se desempeña en el grupo. Sí, tal vez hay alguno más sencillo, que el mismo temperamento de él da la vuelta completa sin fallar un tranco, pero con menos actividades posteriores, con menos vistosidad. Entonces, eso te iba a decir, es que pasa mucho en esas edades, que a veces los potrillos muy, muy briosos, muy temperamentales, cuesta que los acomoden. Correcto. Tiene que estar muy bien entrenado, y además que el que lo esté jalando, ¿verdad?, tenga bastante espuela, como decimos popularmente, ¿verdad? Porque cuántas veces uno no ha visto y uno dice, ¡ay, mire cómo se le desacomoda en la jalada! Y uno a veces con el temor de que tal vez el juez no lo vaya a valorar por eso. Pero que dice que lo aclarás. Basta con esas 4 o 5 pasos que usted lo logró ver. Exacto. Y usted dice, ahí está el caballo. 4 o 5 trancos buenos ya es suficiente, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que todos dieran. O sea, que no es necesario, como pasa muchas veces, que los jaladores quieren dar 1 y 2 y seguir. Uno les pide que repitan cuando tiene alguna duda y tal vez es un ejemplar bueno que no se le acomodó bien, entonces le dice, siga. Pero si ya lo vio bien. También a veces el jalador sabe que el animal que lleva es muy bueno, y dice, una vueltita más, enamoro más al juez y enamora al público. Sí, eso de ahí, eso la verdad es que se vale, porque tampoco, no siendo excesivas, está bien. Pero también otro aspecto es la observación, sobre todo por detrás, en la línea, que nosotros siempre debemos de colocarnos en la parte que hay pared. Que hay pared, porque si usted se va donde está la fila de los otros participantes, de los potros, potrancas, son gregarios y van a jalar hacia donde está el grupo. Eso también va un poco en el entrenamiento, porque hay presentadores que tienen la facilidad, digamos, se va a presentar un potro, entonces los colaboradores traen 4 o 5, los paran ahí y usted le pasa al frente con el que cree usted que va a ser el mejor, el de pelea. Mientras que, pero también hay que considerar que hay personas
que lo que tienen es 1 o 2 ejemplares y no tienen cómo poner un grupo en el entrenamiento. Porque en realidad el animal se prepara en la finca, en el criadero. Usted llegar a arreglar algo muy grave imposible. Al juzgamiento no se puede. Lo que no se hizo en la casa ya no se hace en el pero juzgamiento. siempre eso sí lo trato de tomar en cuenta. Ahora, en las clases montadas, también otro aspecto que normalmente yo lo advierto es, si bien es cierto, usted en una clase de 15 minutos puede levantar más la yegua, en los últimos 5 minutos, nuevamente está bien. Pero que los otros 10 vaya ella en cadencia de trabajo normal. Es justo premiar la constancia, sí, ¿no? claro, por eso. Porque, sí, claro, hay más de un vivillo que hasta después de los... casi caminando. Sí, pasa el animal rendido, o sea, lo aguanta y lo aguanta, exacto. y lo explota al final. Sí. Y el otro que desde que empezó, de la segunda, tercera vuelta, lo comenzó a levantar, de él merece un reconocimiento porque es el caballo que tiene más esfuerzo. Sí, exacto. Lo que se dice en esas clases montadas es que la valoración es durante toda la rutina. Durante todo el tiempo establecido en la rutina. Y el animal que está bien preparado va a aguantar bien. El animal bien preparado va a aguantarle bien y va a mantenerse bien, ¿verdad? Sí. En realidad. Bueno, Bernal, en eso influye también la condición en que se presenta el animal, atlética, ¿verdad? Sí, no claro. solamente la preparación del aire, sino también que tenga las suficientes fuentes de energía para tolerarlo. Sí. Ok, empieza el juzgamiento en cada clase con el animal parado. ¿Okay? Sí. Para que usted le explique al público, cuando usted ve el animal ahí en el centro del picadero y le da una vuelta alrededor, ¿qué le está viendo? Sí. Bueno, en primer lugar, cuando entran todos, siempre se forma uno la primera impresión. Desde que vienen ingresando. Desde que vienen ingresando y dan una vuelta, hay algunos aspectos como de partes. En potritos no es bueno decir balance porque todavía no se han desarrollado algunas partes como la cruz, eso. Sí, porque ellos van como por... Sí, exacto, pero en partes el golpe que te dé a vos, la caracterización racial, el tipo racial es muy importante. Por eso es que es importante también un buen paso. Generalmente un animal de un buen paso se va a desempeñar bien al trote o al pasitrote. Mucha gente no le da tanta importancia al paso, ¿verdad? Sí, siempre es importante. Por ejemplo, en Ibero, un paso hamblado ya son punto menos. En el costarricense paso tampoco es una raza de desplazamiento en 2 tiempos, pero por el origen más peruano y de todo, lo considero es más permisivo. Es más permisible, correcto. Porque si después ya lo jalan el paso y se ven diagonales, no va a tener ningún problema. Bueno, pero digamos que el animal, le comprendo lo que me dice de los potros en formación, porque justamente están en esa etapa. Pero cuando usted ve el animal ahí parado, usted lo divide en 3. Ah, sí, correcto. Entonces está el tren anterior, de la cruz hacia adelante, cabeza, cuello, cruz, manos, el tronco medio y el tren posterior, grupas posteriores. Eso es muy importante porque ahí usted con el animal parado y ahí tienen que pellizcarse bien los presentadores porque si está disparejo el suelo, hay algunos que no se fijan y tal vez le dejan el tren anterior en un hueco. Yo trato de decirle, bueno, colóquelo un poquitito más claro, en plano. se le puede ver la grupa más derribada, se le puede ver el dorso más, sí, ejemplares más débil. Sí, pequeños, un poquito salidos de masa. En las primeras clases, esas de 6 meses a 1 año y menores de 6 meses, normalmente los potrillos yo no lo castigo mucho que esté un poquito salido de masa, porque ellos buscan el equilibrio de esa forma, claro. ¿verdad? Entonces, pero sí hay que ayudarle un poquito. Sí, de hecho cuando nacen, por eso es que ellos se tienen que... Exacto, entonces ahí los veo de frente también, aplomos, relación, masa muscular, hueso, tendones, ¿verdad? Desviaciones que no sean muy drásticas. Cada clase individual se juzga diferente. Sí. No es lo mismo juzgar un potro de 6 meses a 1 año que un potro de 2 años y medio a 3 años. Bueno, en realidad hay sus diferencias.
Porque digamos, el ejemplo que te estoy poniendo de que el potrito menor de 6 meses esté un poquito salido de masa, es realmente como está buscando el equilibrio. Entonces no se le pide tanto. Pero por ejemplo, pensemos en una clase por encima de los 2 años. Sí. El otro día te escuché en una transmisión Sí. que resaltabas mucho el detalle de la cruz. Sí, claro. Así. Quiere decir que conforme va la etapa de desarrollo, 2 y medio, ustedes los 3, jueces van midiendo, bueno, ya en esta edad Sí. el animal debe comenzar a presentar estas características Exacto. que en otro momento no se le hubiera En otro exigido. momento sí. O sea, no es solamente el comportamiento, sino también cómo va no, sí. creciendo el Y animal. también usted ahí toma los puntos positivos, digamos, donde yo lo estoy parando, que es donde inicia la observación que hacemos nosotros, ahí me estoy grabando aspectos positivos, pues una cabeza, cuello muy limpia, digamos, y eso lo vamos a seguir, porque una unión de cabeza y cuello limpia. Pues va a ser un ejemplar, estamos en razas de silla, no de adorno. Entonces va a tener más facilidad para colocarse, va a tener mejor conexión del empuje del tren posterior, donde viaja esa impulsión por todo el lomo, cuello, nuca, y va a tener una mayor facilidad de flexionar la nuca, que es donde se toma una buena posición. Bernal, por favor, repita eso que acaba de decir despacito para que la gente lo entienda. Sí, en realidad en cualquier estamos viendo un potrito, entonces le vemos muy buena, mucha limpieza, que llamamos en la unión de cabeza y cuello. Entonces ya eso nos da una señal de que va a ser un ejemplar que se le va a facilitar, por lo menos teóricamente bien, esa colocación de cabeza y cuello, que es necesaria ya en un ejemplar hecho, formado, que ahora podemos pasar a darle más detalle a las clases montadas, de ese empuje, porque el empuje, la impulsión del caballo es del tren posterior. Ahí está el motor. Es donde radica la fuerza. Exacto. Las patas son impulsoras, las manos son receptoras. Entonces, ¿cómo pasa esa impulsión? Cuando se habla de receptoras es porque reciben la fuerza desde el posterior. Exactamente, desde el posterior, pero ¿cómo se administra bien para que el ejemplar se vea equilibrado, se vea armónico? Realmente, si esa fuerza que pasa por la línea dorsal va por todo el cuello y llega a la nuca, y en la nuca pasa a la boca. Entonces, con un buen contacto, ya me voy a brincar, a ir a un animal no hecho. Excesivo ni tampoco sí libre, tiene que haber contacto. Tiene que haber contacto, entonces esa fuerza del tren posterior se va hasta la nuca, que va a tener esa flexión necesaria. La verdadera boca está en la flexión de nuca. Porque usted puede tener una vertical de un ejemplar recostado en la mandíbula, no va a tener la misma capacidad de redondearse. Entonces, de la boca va lógicamente a la mano del jinete, de la mano del jinete a la pierna, ahí él impulsa, entonces es un ciclo. Pero ahora por eso la importancia de esa conformación del cuello y de las espaldas. Correcto. Entonces ya se vio unas espaldas bastante oblicuas que dan más soltura a la anterior, una buena unión cabeza, pero resulta que ese mismo animal, esos son los aspectos positivos. Digamos que la grupa es redondeada o ligeramente oblicua, no puede ser muy recta para que tenga más facilidad de meter su posterior, pero la línea dorsal sí es un poquito débil. Entonces usted ya se deja en la mente las ventajas, pero también la limitante que tiene. Digamos, de poca fortaleza en la línea dorsal. Bernal, sácame de esta duda. Me parece a mí, analizando la gran mayoría de razas de silla, y no solamente las nuestras, en general, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, Puerto Rico, otros países, por lo general, esos animales de silla, que son de diferentes tipos de movimientos, pero no son necesariamente los animales de mejores dorsos, comparándolo, por ejemplo, con el pre actual. Que es un animal de un dorso muy rectilíneo y muy fuerte. Tiene que ser ligeramente ensillado. Eso le iba a decir. ¿Verdad que el animal, para que se mueva y tenga una silla confortable, debe, como decimos nosotros, debe tener el lomo un poquito dulce? Sí, ligeramente ensillado. Pero, sin caer en debilidad. Exacto, pero bien fuerte en la unión lumbo-sacra. Es decir, en la unión del lomo con la grupa. Ahí sí tiene que ser fuerte. Porque una unión lumbo-sacra
quebrada, realmente ya eso sí nos va a dar debilidad y sobre todo ese animal cuesta mucho que vaya armonizar, que se vea armónico a la hora en que Y le va a costar que el posterior sí, alcance. Claro. Sí, porque viene la necesidad de que sea fuerte en lo que los españoles llaman los riñones, la unión lumbosal. Y también una buena unión del tronco medio con el tren posterior. Ahí es donde fallan los tubulares. Cuando usted dice que, bueno, dividió el caballo en 3 partes, usted analiza que esas 3 partes sean más o menos las mismas proporciones, sí, las mismas proporciones, ¿verdad? En el caballo, no que una sea más larga que la otra, pero además de eso, yo he visto que usted se fija mucho justamente lo que acaba de mencionar, en las uniones de esas partes. En las uniones, tanto en la parte de los riñones como de la cruz. Exactamente. Que sea lo más suave posible. Lo más suave, eso es lo que llamamos suavidad de líneas. Que sea caballo redondeado. Redondeado y que sea disimulado en esa unión, digamos, desde el cuello con la cruz, de la cruz ligeramente ensillado el dorso hacia un lomo fuerte en la unión con la grupa. Y también que tenga capacidad, porque eso es general del costarricense paso, del iberoamericano que estamos hablando y de cualquier racecilla. Hay aspectos. Lo que pasa es que ya las razas se diferencian por desplazamiento, también por la expresión, por cabeza, por la grupa. Acuérdense que los españoles viejos siempre decían que el caballo lo que da más raza es cabeza y anca, claro. Cabeza y grupa. Pero siempre hay condiciones de relación masa muscular, hueso, tendones, casco, porque en los aplomos incluye el casco, es muy importante también. Entonces, como te decía, esa observación nos deja aspectos positivos y negativos, llamamos al otro. Bueno, lo vemos al paso. Al paso es cuando se ven mejor las virtudes y defectos de los aplomos. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos Pre-Racing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día, 5 días antes. Y una completa 3 horas antes del evento. Vamos entonces Porque a la segunda parte. Ya vi el caballo todo alrededor. Sí, es muy importante para todos los jueces porque a veces tal vez se nos olvida y en eso no hay prisas. Si empezó tarde el juzgamiento y hay otro evento ahí, lo que sea, el concierto, que se espere el concierto, pero no podemos apurar. Las corridas de toros que se aguanten. No podemos apurar el asunto, entonces darle la vuelta completa. Entonces ahí formamos eso. Después lo vemos al paso. Usted lo tira al paso, exactamente. Eso es importantísimo, ¿verdad? Claro. Hay un montón de cosas que solamente viendo el animal al paso, el juez lo puede notar. Sí. Y creo yo que es de las cosas donde el público menos tiene conocimiento. Sí. Muchas veces la gente se pregunta, ¿y qué le estará viendo el juez? Ahí es donde explíquenos qué son los detalles que usted ve. Digamos, usted lo ve donde arranca, hay que verlo de lado, pero eso también de lado ya tenemos alguna, cuando vimos el carrusel. Cuando los vieron ingresar cada uno. Sí, pero usted lo ve, digamos, y lo tira para ahí. Y lo ve por detrás, es la mejor manera
de ver un aplomo correcto o una debilidad. Mejor que incluso que cuando anda Claro, en movimiento. porque ahí lo vemos en cámara lenta. Unos corvejones débiles, por más que los traten de disimular el manejador, porque es jugadísimo, hay de manejadores que son Claro. muy jugados, ¿verdad? Y le colocan el cuello diferente para que atrás se mueva Pero diferente. definitivamente, y visto de frente, ahí usted, si hay una rodilla muy juntas, un animal demasiado desviado de cuartillas, siempre, porque ahí usted realmente refuerza lo que vio en los aplomos con el animal parado. O sea que ustedes ven que el animal no solamente vaya bien aplomado, Sí, sino que a la hora de marcar el paso, vaya detrás de la huella de la otra detrás de la extremidad. huella y las manos que vayan lo más recto posible. Las patas, los posteriores. No pueden ir ligeramente más cerrados correcto. atrás que adelante. Bueno, el posterior, los cascos de los posteriores deben ir ligeramente hacia afuera. Ok. ¿Para qué? Para que le dé libertad a la rótula. Ahí lo que va, la rótula, que es donde podríamos decir ahí lo que está más cerca de la verija. O sea, es fácil, es falso de que tenga que ser recto. No. Es como visto de lado. Visto de lado, un ejemplar Tiene que debe ser tener angulación. ligeramente remetido en los posteriores. Un ángulo que lo ideal son 135 grados y no que pase. O sea, estamos hablando de un caballo de pie, Sí, de pie. que pie. del corvejón hacia el casco Sí. tenga ligeramente un poquito Sí, remetido un ese poquito posterior. remetido. Y la orientación de los cascos traseros ligeramente hacia afuera. En caso de que se alcance, que Sí, es que eso le da libertad a la rótula en el desplazamiento. Entonces son algunas variaciones que realmente a veces en algún libro aparecen así muy tajantes, pero en realidad no es lo más conveniente desde el punto de vista funcional. cuando ustedes ven el animal caminando, por ejemplo, usted lo ve por detrás, usted le ve la grupa, Sí. a ver si tiene algún tipo de Sí. inestabilidad. Sí. Al paso, veamos primero el paso. Cuando es una grupa, es decir, que tiene una unión débil del lomo con la grupa, generalmente hace un movimiento anormal ahí. Pero hay que esperarse para verlo ya al pasitrote o al trote, ¿verdad? Okay. Entonces, tal vez para hacernos de las clases jaladas, ya entonces lo tenemos que ver en cuanto a elevaciones y armonía. Porque tampoco hay animales, potros de mucha barra, que son esos que tienen un brazo descomunal, pero si atrás tiene poca actividad, no estamos ganando gran cosa. Bernal, lo que es el tranco Sí, del animal, el avance. ese avance, sí lo da el usted se lo posterior. mide más cuando va al paso, caminando o cuando va montado. Sí, de las dos formas, pero montado el avance sí es cuando tal vez se aprecia. Bueno, depende también de la Sí, raza, porque no es sí. lo mismo un costarricense de paso, el avance de un Sí. costarricense de paso que es medio, Sí. al de un iberoamericano que es mucho más profundo. Que tiene que ser más profundo, más amplio, más amplia la batida. Ok. Es decir, el tranco tiene que ser más amplio y eso lo da el empuje de los corvejones. Es decir, el manejo de los corvejones. Y ahí, digamos, ahora que entremos un poquito a ver el detalle de lo que uno observa en los adultos, vamos a detenernos un poquito en ese aspecto. Ok. ¿Hasta dónde? Porque hay problemas que está muy de moda, que el caballo se cierra mucho. Lo ideal es que mantenga el aplomo. Lo es lo ideal. Pero si se cierra un poquito y Ok. maneja bien los corvejones, el asunto no es tan grave, ¿verdad? Bernal, siempre se ha escuchado decir que los jueces tienden a darle una mayor importancia a la conformación física en las clases jaladas que en las montadas, porque la gente dice, no, es que al final cuando llegan montados ahí gana el que más camina. Eso no es cierto. No, es que cuando hay algunos problemas, inclusive de aplomos, de unión cabeza y cuello, de partes o de falta de firmeza en el tren posterior, que eso se ve mucho. Caballos muy mecidos o con brinco de grupa, es peor. Eso, digamos, va al castigo. Y en las clases adultas, aunque tenga un gran brazo, ¿verdad? Tal vez para terminar la idea de los que
de las clases jóvenes, jaladas, que son potrillas y jóvenes, es muy importante. Digamos, estábamos viendo la comparación, ok. Entonces yo vi ese ejemplar, jaló muy bien, pero el primero, el segundo, jalaron parecido, con ciertas diferencias mínimas, pero tiene una línea dorsal más fuerte, sobre todo en la unión con la grupa, entonces se lo voy a colocar tentativamente de primero. Y así nos vamos. Porque es más correcta en sus uniones. Así va la concentración. Digamos, pero en el desplazamiento fueron muy parejas, digamos. Muy parejas. Okay. Nos vamos al que jalamos de tercero. Muy linda la conformación y todo, muy correcto de aplomos, pero en elevación es muy sencillo. Entonces ahí sopesamos. Si realmente lo vamos a meter de segundo, lo vamos a poner de tercero. Okay. Que es demasiado sencillo y no se le vio buena actitud. Sencillo se refiere a la elevación o a la energía del movimiento. La energía, en todo, en términos generales, en cuanto a energía, empuje, muy bonito, muy bien parado, pero sencillo, lo mandamos a tercero. Okay. Si el que jalamos de cuarto, vemos que por las condiciones, superó a los tres anteriores, de una vez lo colocamos de primero. Así vamos. Entonces ahí es donde a veces, en algunas ocasiones van 5 o 6, paramos un momentito al séptimo, nos fijamos para llevarlo porque es meramente comparativo. Bueno, y también por eso es muy importante que la persona que trabajó el caballo, que ya usted lo juzgó y ya usted lo colocó, no puede estar... No se duerma. Exacto, no puede estar ahí viendo para la afición. No, nada. Porque el juez nunca deja de juzgar. No, nunca deja de juzgar. O sea, usted cada vez que vuelve a ver, ¿sí? Si el animal está mal parado y ya está en desventaja. El que jale de séptimo, más o menos va entrando, tiene calidad. Un poquitito menos, tal vez, de actividades posteriores, pero es mejor de línea dorsal que el primero. Entonces va de segundo o de primero, entonces yo vuelvo aquí. Y si está dormido y está mal parado, tiene que tenerlos bien atentos, eso es definitivo, porque entonces me va a quedar de primero. Okay. Que el que jale ya de número 12, en una clavecita grande, sí, definitivamente en todo, en proyección de imagen de raza, en partes, en desplazamiento, destacó, va de primero. Bernal, ese potro que usted me está hablando, sí, que está muy bien en sus partes, que está muy bien en su desplazamiento y todo, pero resulta que cuando lo jaló el muchacho, se le hizo un enredo, se le vino por detrás, le pasó por el lado contrario, no lo jaló bien, pero le hizo 5 trancos buenísimos. Lo mando de primero siempre. Ok. Sí. Entonces, usted, usted no le está castigando al jalador que el animal se le haya revuelto. Me dejó, es decir, me dejó ver bien por todos los lados unos 4 o 5 trancos buenos. Okay. Exacto. Porque de ahí en eso sería cometer yo tal vez una injusticia de un animal de mucha calidad. Y más si son machos, en realidad es un poco tolerante. Sí, ¿qué pasa si la razón es por el exceso de brío, verdad? Exacto. Si del todo no lo pude ver porque no se le acomodó, ya es diferente. Okay. Ya iba tal vez por un tercer lugar y eso sí, que hacerlo ver que posiblemente sea un ejemplar que se desplace muy bien, pero no me dejó verlo. En unas 3 hasta 4 oportunidades le puedo dar. ¿Qué característica puede describirnos usted que es más importante o que ustedes definitivamente sí evalúan en una clase a diestro, que en las montadas ya desaparece? Bueno, a diestro sería la armonía y actividades de los posteriores. Actividades del punto de vista que se le vea empuje, que se le vea fuerza, que se le vea buen avance de acuerdo a la raza. Okay. Exacto, entonces ahí nos vamos tal vez para justificar al primer lugar. Entonces ya a la hora, como ya tenemos que tener claro 1 o 2 razones, sí podemos poner, fue el ejemplar, y aún podemos aclarar, es decir, que fue un caballo que tuvo algunas dificultades en su manejo, no obstante, cumplió unos 4 o 5 trancos en que se pudo ver la calidad de él, además de las partes, ¿verdad? De las proporciones, del equilibrio
mantuvo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto decir que lo que adorna más a veces al caballo y lo hace más vistoso, sobre todo para el público, Sí. es el frente, el Sí. brazo, ustedes no. tienen muy claro que Sí. en términos de funcionalidad Sí. de su desplazamiento Sí. es muchísimo más importante Sí. la fortaleza y el empuje El empuje de los posterior posteriores, claro. que la elevación y la Claro, porque elegancia si del tuvo brazo. buen brazo y le abonamos una buena armonía es porque trabajaron bien los posteriores. Ok. Un buen empuje, sí. Bueno, vamos ahora con las clases montadas. Ok. ¿Ok? Ya ahí entran otros factores, porque ahí sí se tiene que ver un poquito la doma, de cómo Sí. va el animal de la boca, si va bien colocado. Correcto. Y en cuanto al desplazamiento, lo que usted hablaba de que usted los ven por detrás, Sí. que cuando un caballo es muy cerrado Sí. o es abrochado y se abre atrás. Exacto. Entonces, bueno, se cierra corvejones, pero se abre atrás de los... Sí, sí, Los bueno, cascos. en las clases montadas siempre se ven desencilladas, ¿verdad? Ahí se le puede apreciar algún aspecto indicativo, como digamos una falta de capacidad abdominal, y hay animales que andan bastante, con una falta de capacidad abdominal. Creo que el ibero no permite pechera, ¿verdad? No permite. No permite, el costarricense paso sí lo permite, la pechera. Decía don Manuel, cuando veía el programa, se va a echar una risa, porque don Manuel tiene una memoria, pero muy privilegiada. Decía don Manuel, cuando se permitió la pechera en el costarricense paso, que eso fue una alcahuetería. Palabras de él, ¿verdad? Ok, ahora se permite, listo. ¿Por qué alcahuetería? Veamos el punto de vista de don Manuel. Porque un ejemplar en plano se cinchó bien, no tiene por qué irse la cincha para atrás. Si se le va, es falta problema de conformación. falta de capacidad abdominal, ¿verdad? Falta de barril, por así decirlo. Los españoles generalizan falta de vientre. Teóricamente el vientre sería para las hembras, nada más, pero bueno, ellos lo usan así, se entiende bien. Se puede dar que tal vez un caballo, por el tipo de doma, no vaya bien de su posición y Claro. que eso influya también. Correcto, ahí vamos a ver. Exacto, hay aspectos un poco más permisibles en las... Y la pechera ayuda a disimular eso. Sí, claro, y la pechera no se le va a ir la cincha para atrás, cuesta mucho, porque la va a sostener la pechera. Realmente debería ensillarse y que no se le haga, y que no se le vaya para atrás la montura bajo ningún aspecto, porque son, digamos, en el costarricense paso 15 minutos en las clases en proceso de doma y 20 en las adultas. En el ibero va a ser 10 minutos el proceso de doma y 15 minutos en las adultas, ¿verdad? Entonces que no nos perdamos, pero en realidad ya esos son detalles que se ven a lo largo de su Bueno, pero eso es en la raza, o sea, en una raza hay 5 minutos más que la otra en la Sí, competencia. en el costarricense paso hay 5 minutos Más. 5 minutos más en las En dos ambos, clases. en ambos procesos. Sí, en proceso de doma son 15 y en adultas 20. En el ibero son 10 y 15, ¿verdad? Así. ¿Les parece bien ese tiempo? ¿Les parece excesivo para juzgar? Bueno, para realmente ver las condiciones generales, me parece bien. A veces, tal vez los 10 minutos se hacen un poquito cortos en el ibero, pero en realidad es que de eso, desde el primer giro que dan a mano izquierda, el juez tiene que estar pellizcado, o los jueces. A veces, por eso es que la comunicación, ahora que son 2 jueces en muchas, tiene que ser muy fluida también, ¿verdad? Tiene que ser muy fluida y no ponerse a pensar mucho, ¿verdad? Porque usted, de acuerdo a la concentración, ya va trabajando. Entonces, digamos, vienen las clases montadas, los vemos desencillados, una jaladita para acá, no le revisamos mucho, algunos jaloncitos tal vez medio sospechosos, si es un evidente mal de cuerda, teóricamente en la recepción tenía que echarse para atrás. Sí, eso no es culpa suya, eso, Sí. eso es el fiscal. Pero si se ve algunos jaloncitos ahí, ya los toma uno
y después te voy a decir más o menos cómo, Ahora, cómo se lo saca usted, ¿verdad? Para aclararle un poco a la gente, eso es un tema que hace que el animal baje su puntuación, Sí. pero no es descalificante No. para sacarlo. No, porque ya lo vieron ahí. Si hace unos jaloncitos medio sospechosos, sí hay que verlos bien en el desempeño del general y si lo vuelve a repetir. Es decir, si usted le ve eso, porque si lo ven en el anterring, creo que no lo dejan competir. no lo ¿verdad? dejan competir. Pero si ya ingresó al ring, usted simplemente lo deja atrás, o usted le dice al fiscal, tiene un jaloncito, debería sacarlo. Si es muy evidente, los jalones, llamo al fiscal, al veterinario, se revisa y se saca. ¿Y cuáles son las pruebas? Que Sí, una prueba envuelta sobre la mano, a un lado al otro, nada más. ¿Y para atrás? Sí, para atrás si es necesario se hace, pero con solo las vueltas sobre la mano ya lo daría. Si es muy poco, se deja competir, A veces puede ser un golpe también puede ser del un día. golpecillo o nervios. Algo. De todas formas, yo creo que eso es más nervioso que otra cosa. Yo el mal de cuerda sí lo veo como un problema que se ve desde el principio, se revisa, pero tampoco llegar a una cacería de brujas, que si se vio medio que hizo algo que tal vez fue acomodándose y después no lo volvió a hacer, no le veo yo tampoco problema. Sí, pero fue una reacción del momento. Puede ser una reacción del momento, a veces bajándose del camión del trailer, eso Beto, compañero Beto Solórzano, tiene mucha experiencia y algunos ejemplares bajándose del camión les dan un chance y los vuelven a revisar. Ok. Sí, Sí, que eso, sí. que eso es justo, ¿verdad? Muy justo. Entonces, se ven, ok, se ensillaron los animales. Siempre con la ayuda Del digamos, fiscal. del guía, se dice, bueno, una vuelta al paso. Eso todavía no está reglamentado, debería de darse al paso y es al paso. Muchos animales que entran lo a la dan. competencia no No lo dan. No dan el paso. No dan el paso, un problema de adiestramiento. Si es lo primero en el adiestramiento, me disculpan, lo primero que tiene que dar un ejemplar, el paso. Si el caballo es un atleta, ¿acaso que usted va a correr? Yo tengo un amigo que dice que se deberían inclusive juzgar hasta en galope. Pero bueno. Sí, sería ideal, ¿verdad? Porque un buen galope dice mucho. Pero digamos, no hay el campo suficiente. Pero tal vez dice más del domador que del caballo. Sí, en parte sí, claro. Por ejemplo, el paso, eso es como que un animal se quede quedito para montarse. Si no, a ver qué hace. Pero eso que lo tengan que estar agarrando el otro y pegue en Entre clases varios. adultas y se suspendan, no es una buena seña tampoco. Y no es una buena señal que se dé de la raza, que tiene que tener mansedumbre, docilidad. Y entre más brioso, razón de más para que el caballo se quede como una estatua mientras que usted se monta. Ok. Bernal, a la hora ya de escoger los campeones. Sí, ok. Digamos, vamos en lo que más o menos observamos, o sea, no estamos de tiempo, pero bueno. ¿Qué observamos? Así en términos generales, ok. Empiezan a mano izquierda, hay 3 cambios. Mano izquierda, mano derecha y terminan a mano izquierda. En la primera mano izquierda, Cada 5 minutos van cambiando, ¿no? si son 15. Si sí. son 10, tiene que ser 3 minutos y un resto. Ok. Proceso, ok. Usted tiene que estar Y vivo. eso es el que lo llevas al fiscal, el que lleva el control de eso. Sí, pero usted los ve de lado, bien. Y siempre de la primera los ve usted por delante y los ve por detrás. Para ver corrección de aplomos y eso, los vuelve a ver de lado para ver la armonía. Usted se va a encontrar caballos ahí que vistos por detrás son muy cerraditos. Hay muchas líneas de costarricense paso. Llevaría ventaja el que tiene mejor aplomo. Okay. Pero, si un caballo cerradito atrás, no es que se cruce es que invada El carril contrario. el carril contrario. Que se tape, como dicen a veces, es los que buscan. Es más permitido. Es más permitido, siempre y cuando Sí. haya buen manejo. Se tapa la sombra, es que la Sí. pata donde da el paso Sí. no se ve la otra porque Sí. se tapa. No y es- cruzarse ya es que se pase un poquito de esa Sí, línea. sí, exacto. Eso ya sería un desequilibrio más grave. Pero lo ideal es que mantenga el aplomo. Pero ¿qué hacemos? Hay animales que buscan línea central y te manejan muy bien los corvejones. Y no solo en estas razas, se ve inclusive en algunas razas de alta competición en dressage. Usted ve la cámara y algunos van cerraditos, pero con muy buen manejo de corvejones. Entonces, ¿qué es el aspecto? Si alguno va bien aplomado
pero con muy poca actividad de posteriores, es decir, que van casi como enyesados, por así decirlo. Realmente, aunque sea correcto. Sí, aunque sea correcto, prefiero tragarme el que busca línea central y tenga buen manejo de corvejones, Claro. y mantenga armonía. Entonces en eso hay que tener pues precaución. Es una línea muy delgada. Muy delgada, y además de eso, el juzgamiento hay que verlo integral. Sí. No hay que irse por un solo detallito, porque si usted se va por un solo detallito, depende del que sea, después se le va a enredar la cosa, porque hay que verlo siempre integral. Entonces los vemos ahí, ok, vemos la armonía otra vez, van otra vez a mano derecha, se vuelve a hacer la misma observación, y también al verlos por detrás, no hay que ver únicamente lo que es la pata, el posterior, sino hay que irse un poquito arriba, Hay que ver la cola y ver la grupa. Hay algunos animales que son muy pistoneadores y mecen un poquito. Yo eso no lo veo tan grave porque es cierta basculación que viene del manejo del posterior. Pero si son ya muy mecidos y avanza la rutina y se van meciendo más, eso es debilidad. Es como el brinco de grupa. El brinco de grupa. Ok. Ayudémosle al público a diferenciar cuándo es el movimiento de mecerse, sí, y cuándo es que brinca la grupa. Exacto. El movimiento de mecido usted lo ve por detrás y es un movimiento así. De toda la grupa. De toda la grupa. Basculan generalmente un poquito la cola. Pero si es mínimo y tiene buen empuje, son posteriores, en realidad tiene que mecerse un mínimo. Un poquito, sí. Pero si ya es un mecido que va progresando conforme aumenta la rutina, es una marca de debilidad. Es una marca de debilidad del tren posterior. Entonces, ¿cómo decimos realmente? Porque generalmente ya si se mece más de la cuenta y usted lo ve lateralmente, va dejando el posterior, va perdiendo fuerza en los miembros. Conforme la rutina va avanzando, él cada vez avanza ligeramente menos. Y se le ve debilidad, menos actividad de posteriores. Okay. ¿Y el brinco de la grupa? El brinco de grupa, usted nada más lo ve sesgado y ve que la grupa en la unión, es decir, del lomo con la grupa, en lo que es la unión lumbo-sacra, va a tener un brinco. Y ¿en un lado o conjunto? Parejo. Un brinco de grupa. ¿En el centro? Sí. Y eso... O sea, no es una extremidad haciendo esto como dos pistones, sino que es un brinco general. Exacto. Entonces, eso es, simplemente se resume como falta de firmeza en el tren posterior. Generalmente animales que tienen ese problema, no es que yo me fijo solo en eso, pero van a perder la armonía. ¿Y eso tiene alguna relación con la rectitud del posterior? Es decir, viéndose de lado. Básicamente la relación de ese brinco de grupa es de ejemplares que no son lo suficientemente fuertes en la unión del lomo con la grupa y ejemplares muy tubulares. Okay. Es decir, que no hay buen tronco, que no tienen un tronco fuerte que los una con el tren posterior. Es como cuando la rótula se ve bailando mucho en el avance. Falta barril, generalmente. Y eso siempre se castiga fuerte, ¿verdad? Sí, claro, porque ya afecta lo que es el motor del ejemplar, ¿verdad? Del ejemplar de silla, afecta el motor. Ahora, cuando un animal va peleando mucho la boca, y ahí incluyo para un compañero que lo saludo ahí, que dice que hay que juzgar también doma, de hecho se está incluyendo la doma, animal que vaya totalmente con la cabeza hacia arriba, mira, no va a tener unidad, no va a tener armonía, entonces es muy posible que vaya dejando el posterior, que vaya dejando el tren posterior. Aparte que con el paso de los años ese animal va a sufrir muchísimo. Sí, llega un momento donde se parte totalmente. Sí, yo una vez con un ejemplar, ya se murió, caballo muy vistoso en el costarricense Paso, tenía un brinco de grupa, que yo lo vi evidente, lo tiré atrás en Cartago y era de por ahí. Y me llevé una silbada, pero bien buena. Tamaña silbada me llevé, bueno, a los 2 años, con otro juez, vean si era progresivo, se le veía, pero
Mucho. Demasiado, ¿verdad? Y así se fue el animal, vea que es realmente, porque es un defecto ya funcional. Es un defecto ya funcional, que eso lo podemos tocar. Normalmente el defecto funcional pesa más que el estético. ¿El estético cuál es? Bueno, resulta que el caballo tal aquí es muy convexo digamos, en la frente. En la frente, digamos, en el perfil frontonasal que se llama, es medio pico el ore, se ve feo. Apareció otro, con las orejas muy caídas, pero funcionó muy bien. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos ProRacing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día, 5 días antes. Y una completa 3 horas antes del evento. Entonces, ahora, entonces, Sí, funcionó muy bien. El problema es que hay mucha gente que piensa que es simplemente un concurso de belleza, pero es una belleza con funcionalidad. Con funcionalidad, y el estético generalmente tiene menos peso el defecto estético que el funcional. No obstante, si el defecto estético va a afectar la proyección de imagen de raza, llega a tener mayor relevancia. Voy a poner un ejemplo largo que me pasó en Honduras, fue en San Pedro, sí, correcto. En San Pedro Sula hace unos años, un potro, y era qué bonito ibero, caminador de buena estructura general, pero la cabeza de él eran orejitas de cuartemilla o de inglés, los cachetes de cuartemilla, un perfil cóncavo. Viera que sí, es otra raza. Más curioso. Por más bueno que sea, no se Entonces, viera que funcionó muy bien el potro, jalado, pero tuve que tirarlo así. Y tuve que tirarlo de una vez de tercer lugar. Es que yo siempre he dicho que... Porque ya ahí, en la proyección de imagen de raza, estábamos en otra. Es que un caballo que sea campeón, sí, porque no es lo mismo un caballo que ganó una clase, no, un caballo campeón, sí, parado en el centro del picadero, tiene que dar la imagen de raza. Tiene que ser un caballo que no le dé vergüenza a la asociación, tomarle una foto y mandarlo a que lo vean en Alemania. Entonces ahí es cuando el aspecto, en algunos casos estético, llega a afectar lo que es la proyección de imagen de raza, ¿verdad? Eso es. Okay. Bernal, para elegir un campeón, ¿qué tiene que tener un campeón? Porque ustedes en una feria dependen del material que les llegue. Del material que se llegue. Viera que a veces es un problema. Entonces, pero también es como un poquito feo, ¿verdad? Dejar lugares desiertos. En los lugares desiertos el problema es este. Tenemos que ubicarlos en el nivel de la competencia, en la disponibilidad del material genético que nos están presentando. Porque el lugar desierto a veces dice, no, es que le faltan no sé qué para lugares desiertos. Pero si ustedes de un principio empieza a poner lugares desiertos, tienen que mantener esa línea durante todo el juzgamiento. Y quien quita, le pase a usted que se quede sin nada. Se queda sin gran campeón. Exacto, ¿verdad? Ahora,
El lugar desierto para mí es o una salida evidente del tipo racial, como el ejemplo ese que te puse, que es un poco extremo, pero puede suceder, ¿verdad? Que se salga del tipo racial, o un defecto realmente muy evidente, que puede ser tal vez un caballo muy tubular con una unión débil, en la unión está lumbosacra o de los riñones, una unión muy débil, o un cuello invertido. Ahora, Bernal, vos estás hablando de un ejemplo de un animal. Pues, Sí. Estoy imaginándome entonces que para aplicar la condición de juzgar así como Sí. un puesto desierto, lo haces únicamente cuando compite un animal solo o cuando son dos. Sí, pero no ya hay- una clase de más de 4 En no una tiene clase- sentido dejar un puesto desierto. No, ¿o sí? porque si hay alguno que cumpla. Que rescate, don Manuel Carazo utilizaba mucho cumplidor. Yo le llamo al animal que tiene raza, pero que le falta algo, pero cumple los requisitos. Don Manuel le decía cumplidor, nada más. Yo le digo, tal vez uso otro, pues, así, pero entre confianza, pero ya nos están oyendo, el salvatandas. Sí, Es pero decir, no hace falta ser tan grosero de decir, esto es un segundo lugar. Exacto, Si cumple el que te poquito. salvó la tanda. ¿Cuál es el salvatandas o el cumple? Que te cumple en raza, no tiene defectos descalificantes, es un poquito tal vez sin gracia, Sencillo. pero es correcto en todas sus líneas y te anduvo en trote. Ok. En realidad no vale la pena ponerlo en desierto, porque también en ese caso es porque el nivel estuvo relativamente bajo, sin ser un defecto, vuelvo a repetir, notable, un defecto ya funcional, o una salida de tipo racial muy evidente. Ahí sí cabe un lugar desierto, pero sí hay que tener cierto cuidado. Ahora, exacto, ¿qué es el ejemplo? Ese feo se fue a tercer lugar, ya no te va a estorbar. Tercero, cuarto lugar se fue, no te va a estorbar ni en el campeonato ni en el reservado. ¿Le ha pasado alguna vez, Bernal, que usted vea un reservado peleando? Digamos que el reserva campeón adulto le toca pelear por el reservado gran campeón, Sí, para que me entienda el ejemplo. sí, Y que usted cuando lo vea peleando al final, usted diga, mira, al final terminó trabajando mejor que el que quedó campeón. y, pucha, sí. Porque hay animales sí, que sí, conforme van avanzando sí. se ponen más buenos y otros que van descendiendo. Sí, claro, es decir, ya digamos, fue segundo y en el campeonato, en el reservado, Se se crece. creció lo suficiente que vos quedás. Si hubiera Oye, competido de nuevo sí, con el primer si lugar, hubiera- capaz sí, que le hubiera ganado. Sí, hay algunos casos, sí, Sí. no muchos, pero sí. Sí, sí, me Sí, imagino. sí. Bueno, ¿y qué condiciones debe tener un gran campeón? Porque ya hemos visto todo lo que se juzga de los caballos, pero el término de proyección de raza creo que adquiere todavía más valor cuando es el campeonato, ¿no? El gran Sí, campeonato. claro. Sí, cuando es un gran campeonato, digamos, debe ser un ejemplar, digamos, no perfecto, porque perfecto no hay nada, algo tiene que tener, pero sí que nos dé una buena representación de la raza, parado, en foto, y que cumpla. No que sea como ya lo que destaque demasiado, tal vez no, pero sí que cumpla más o menos en mecánica de desplazamiento, que marque bien las diagonales, que sea armónico, aunque no sea algo como sorprendente, como digamos su desplazamiento, pero sí que sea cumplidor y a la vez que mantenga una buena proyección de imagen de raza. Bueno, hábleme de las diferencias de la mecánica del caballo costarricense de paso a la del caballo iberoamericano. Sí. Para que el público entienda muy bien que ustedes a la hora de juzgar una u otra raza Sí, tienen que cambiar el chip correcto. de esa mecánica de desplazamiento, del avance, de la velocidad de ese movimiento y del tranco de desplazamiento. Exacto. Bueno, en realidad, vamos a ver, el costarricense paso, lo ideal teóricamente en los papeles es que sea pacitrotero. Vamos a ver.
El pase y trote es un desplazamiento en 4 tiempos, por diagonales. Voy a la definición teórica, donde el diagonal del posterior toca el suelo instantes antes que el diagonal del anterior. Es decir, la pata descansa un poquito primero que la mano. Medio segundo antes. Sí, ok. Esa es la teórica. Se nota mucho en Muy las bien. fotos. Sí. Pero, ahí vamos al pero. En la realidad, esa es la definición, digamos, tica que tenemos, esa definición en unas charlas la ha dado muy clara el doctor Molina, también el doctor Fernández, queda muy claro. Y muchos son así. Entonces, te da una suavidad de silla, porque prácticamente la suspensión no existe. No, porque No existe. siempre hay un miembro en el suelo. Exacto. Ahora, como hay ahora tanto teléfono, entonces me acuerdo de ahora del bar. Le anularon el gol a fulano porque fueron al bar. Va a haber un montón de grabaciones y pues en cámara lenta que no es muy general que el costarricense Paso se desplace así como lo estoy diciendo. Sí se ve bastante. Pero algunos apoyan primero el anterior. He visto varios de animales, yeguas, bien calificadas, campeonas, y usted las pone en cámara lenta y se va en 4 tiempos y descansan primero el anterior. Si nos vamos a la definición, a ver si lo puedo enredar más, de un ecuatoriano que dio unos tratados muy amplios del caballo peruano, que es don Luis Díaz Casubi. Don Luis Díaz Casubi define el pasotrote apoyando primero la mano. Como el ejemplo que acabas de dar. Como ese ejemplo. Hay una yegua muy famosa, Chele, que yo lo vi, uno lo pusimos en cámara lenta, de las mejores, de las más típicas del costarricense Paso, y pone la mano antes. Su amigo Alegre. El caballo alegre. Que es algo, pero con una mecánica costarricense Paso. Yo lo vi como en 2 videos, tal vez no eran los de él en su yule, y caía parejo. No me diga. ¿Parejo? Parejito. Pero eso no es trote, jamás. Eso es un eso, si así lo hace. Lo que pasa es que en muchos casos, yo lo vi así en 2 videos. Usted le toma uno y es capaz de que cae como... Pero en cámara lenta. Sí, en cámara lenta. En cámara lenta y cae igual. Ok, puede haber ya una cámara de alta resolución mejor en que lo haga caer primero en el posterior. Sí, pero que sea mínima, Mínima, una centésima. mínima. Sí. Por ahí, pero hay variaciones. Entonces, a mí no me gusta tomar como que teóricamente los costarricenses Paso todos los van a hacer así. No, Porque de después- hecho yo siento que se ha perdido un poco ese Sí, andar. sí. Cada día el diagonal tirando más a 2 tiempos, que no existe el perfecto en 2 tiempos, Sí. pero Casi, cada ¿no? día Sí. se arrima más al Sí. diagonal y hay que tener cuidado en eso. Por eso, pero es que eso sería aún, a mí no me asusta mucho, porque eso sería un desplazamiento que los colombianos dicen trotón galopero porque va en diagonales, nada más, aunque no se suspenda nada. Sí, el de trotón sí, no tiene nada. No, nada. Pero en buena tesis, el trote como tal, el trote es un desplazamiento por diagonales en 2 tiempos con 4 fases. Está la fase de suspensión, digamos, pongamos, anterior Que es el andar del izquierdo, caballo español. correcto, posterior derecho. Después sigue una fase de suspensión en que los 4 miembros pasan en el aire, en el aire. la otra diagonal y la otra fase de suspensión. Ok. Tiene que cumplir esas 4 fases. Si van diagonales perfectos, en 2 tiempos, pero no cumple con la fase de suspensión, no es trote. ¿Por qué? Porque le faltan las fases de suspensión, que son parte de lo que es la mecánica y el desplazamiento de trote. Entonces, ¿qué sería? Sería un desplazamiento en 2 tiempos, por diagonales, sin suspensión. Que se parece más Se parece al más. libero. No. Pues algunos puede que lo den, pero no, es que No, en 2 sí, tiempos cuesta mucho en Costa Rica, ¿verdad? en 2 tiempos. Vea, es que terminemos lo del costarricense Paso. Sí. Puede haber, entonces, van a estar los bares ahí tomando las cuentas.
Entonces yo digo, este animal quedó de gran campeón, se mantuvo en un pasizote típico. Ok, se mantuvo en un pasizote típico y realmente me saca una cámara lenta y yo digo que descansó primero el posterior, como es tan rápido, y resulta que caen iguales. Entonces ya salió algún compañero y un chat y decir, no, pero es que cayeron iguales. Entonces lo que hay que partir es de que el trote como tal tiene 2 fases de suspensión. Si no las tiene, no. Ahora, ¿qué pedimos en el ibero? Para tal vez irnos rápido al O sea, eso es lo que nos marca la diferencia. Entonces, para decir, el trote tiene que tener esas 2 fases de suspensión. Exactamente, sí. Mientras, en el ibero, ¿qué pasa? Entre una diagonal y la otra. En el ibero hay algunos con fase de suspensión, pero otros... Pero el patrón racial del ibero dice que debe haber una fase de suspensión y es ahí donde yo me pregunto muchas veces si eso que dice el patrón racial, a mí me parece que la vida real no se da. No, se da muy poco. Entonces, ¿qué pedimos en el ibero? Para hacerlo bien, tal vez lo vas a ver como una solución salomónica, que marque las diagonales y que tenga una batida más amplia, amplitud de batida, que es lo que ha favorecido mucho en los concursos, como y ya eso está laureado, digamos, como la del Zafiro. Eso le ayuda a darle mayor claridad en el andar. A la diagonal. Claro. Entonces, ¿y por qué la batida amplia? Por el manejo de los posteriores, de los corvejones en sí. Entonces, una batida más amplia. Que hay que decirlo, es diferente la batida del ibero al costarricense de paso, porque justamente los tiempos de velocidad no le permiten al costarricense de paso llegar... No le permiten, exactamente, ni va a tener un empuje tan amplio en el posterior, es decir, porque la diagonal bien marcada y una batida amplia es lo que realmente ha definido inclusive muchos grandes campeonatos en el ibero. El último. Así, hacerlo. Usted lo ve y este caballo, ya podemos hablar de él porque está laureado, digamos, como Zafiro. ¿Cuál fue Zafiro, ajá. Sí, tiene una batida muy sabrosa. Muy buena batida. Entonces, el manejo de los posteriores. Y él maneja muy bien los posteriores. Sí. Y si usted lo ve de atrás, y somos criticones, es muy cerrado. Ok, sí, lo ideal sería que mantuviera el aplomo. Pero eso es limitante para el manejo de corvejones. De hecho, yo siempre he pensado que a veces se sataniza demasiado eso. Yo pienso que puede ser un tema discutible y de alguna forma hasta se puede hasta medio castigar, pero de ahí a descalificar o sea, me parece un extremo. Tendría que haber uno igual de bueno que vaya derechito. Recto, derechito. Y cuesta que un caballo tenga semejante batida, ese caballo cuesta mucho por los aparte que tiene una conformación física muy buena. Y por los orígenes. Si lo vemos en los orígenes, desde que vemos desde Padrino, desde Janicio Junior, que yo me acuerdo, jovencillo, haberlo visto, son cerraditos atrás. Bernal, bueno, ya hablamos bastante de los juzgamientos, quedó creo que claro la diferencia de las mecánicas de desplazamiento de una raza y la otra. Pero quisiera concluir este programa hablando un poquito más de caballos, de ejemplares. A lo largo de la historia usted ha juzgado cualquier cantidad de caballos, ha dejado montones de grandes campeones. ¿Cuáles han sido los caballos que más le han llenado el ojo a Bernal Mora, que más le han gustado, en cualquiera de las razas que ha juzgado? Bueno, empecemos por la más vieja, digamos, costarricense de paso, un caballo que se lució bastante bien, que marcó bastante bien, que también lo tuve que montar en un juzgamiento cuando quedó de gran campeón, que me agradó mucho, fue, digamos, Medias Blancas en su yule, podríamos decir. Caballo muy elegante, con un arrollado brazo, y cuando lo monté, que monté también a Zafiro y creo que al de Alfredo Zamora. ¿Cuál era el de Alfredo? El de Alfredo Zamora, aquel ahorita me acuerdo, uno blanco que era hijo de Fígaro, pero de Fígaro Fernando Murillo. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre de ese. Fue un caballo que me agradó mucho en esa época, posteriormente tal vez uno... Esos fueron los primeros juzgamientos suyos. Había unos anteriores, uno anterior creo que uno muy bien conformado, oscuro, que venía de esa línea de Malquerido, venía de la línea Malquerido, pero no precisamente Hechicero. Malquerido. No, Hechicero es un buen caballo también,
otro oscuro, no recuerdo, ahorita me acuerdo el nombre, pero después, en eso de los que vi, y caballo que me llenó, teniendo sus aspectos y que después fueron negativos al grado que hubo que retirarlo, Regalo definitivamente. Regalo un caballo que era como un reloj, la actitud de él, ese frente, no es porque esté vos, pero ese frente, por ejemplo, de Piropo, es decir, ese jalón de ojo de Piropo, que también no le resto yo méritos cuando me tuve que montar en Kabul, tiene sus aspectos, no era tal vez tan típico de la raza como era Regalo, pero sí un caballo sabroso, que sostenía, de muy buena actitud, de muy bonito frente. A mí me encantaba de Regalo, Bernal, que era un caballo que usted casi que en cada vuelta le veía algo mejor. Sí. Era increíble, o sea, era un caballo que iba así. Y cuando iba al final, usted decía, va volando ese caballo, y pero nunca perdía aquel señorío, aquella, esa formalidad, un caballo serio. Sí, una actitud. Una belleza. Y esa un animal hecho para el ring. Hecho para el ring, exactamente, hecho para el ring. Una yegua como Libanca. Sí, espectacular. El Libanca es espectacular, una yegua de unos movimientos, ¿verdad? Una energía. Sí. Y después, bueno, en Ibero, si nos vamos atrás, en Ibero, por ejemplo, las veces que compitió Grano de Oro en su época, fue un caballo que marcó mucho, ¿verdad? Porque marcó mucha energía. Era un caballazo, ¿verdad? Grano de Oro, no solamente como semental, sino que él en sí era un caballazo. Él en sí, exacto. Y era un caballazo para competir y para sacarlo a la calle, porque trotaba con un garbo. Correcto, sí. Un caballo de mucha raza, bonito, de mucha belleza, con mucha raza, difícil de centrar, ¿verdad? De armonizar, que era el Colorado, que fue el último de Johnny, el de aquí, el Encantador. El Encantador, del pero Sol. el Encantador tenía una línea y un caballo que sostenía. Difícil, digo yo, porque para armonizarlo no era tan fácil, pero eso a veces es el exceso de brío, de temperamento, ¿verdad? De un caballo. Por eso fue un caballo que creo que ganó en su etapa ya madura. En su etapa madura. Porque al principio le costaba, se aceleraba demasiado, se salió un poquito de la mecánica. El mismo Zafiro, que es un caballazo, un caballo lindísimo, tuvo que madurar un poco. Claro. En las primeras, un caballo un poquito temperamental, y en las primeras no dio en realidad lo que tenía que dar, pero muy buen caballo. Después, algunos ejemplares que en la competencia brava, muy agradables, digamos, para montar aquella yegua de Carlos Hernández, la romana. Esa yegua que era tenía bambolero, una yegua castaña. De bambolero. ¿O castaña o era negra? Es negra. Negra. Esa era negra. La castaña muy buena era Centinela. La de Hugo. Esa Centinela, digamos, en Guapiles superó a Bangareña, básicamente por la amplitud del tranco, si mal no recuerdo. Perdón, la de Toño Núñez. La de Toño Núñez, iba a decir Hugo si exagerado. Pero después la sevillana, vea que raro, la sevillana es una yegua tan extraordinaria, y la sevillana en posterior, si usted la veía cuando la sacaron jalada, nunca se imaginaba que iba a ser tan buena. Que iba a ser tan buena, sobre todo de posteriores. Era soberbia. Es una yegua un poco plana atrás. Entonces, si usted se algo. pone muy teórico y sale a puñes, le falta angulación esa grupa, posiblemente no va a meter en las patas. No, esa yegua en mecánica. De hecho, tenía una grupa bien fea, pero. Sí, pero recta. Pero era soberbia. No, en mecánica de desplazamiento, con el perdón, tal vez me falle la memoria, la calidad de mecánica de desplazamiento dentro del Ibero que tenía sevillana, no logré ver. No sé si Grano de Oro era parecido o era más rápido. Era más rápido. Grano de Oro era más parecido a Bangareña. Más parecido a Bangareña, correcto. Okay. Pero la sevillana, ese desplazamiento, esa amplitud, y además ese señorío que tenía, ese frente, ¿verdad? Un jalón de ojo. Pero no, y un brazo, o sea, el brazo parecía que
que no hacía ningún esfuerzo por levantarlo y casi se quería dar por la boca. Una facilidad. Bueno, por el hocico. Y sí, y ella no había, es decir, no perdía un tranco, ¿verdad? Muy definida en las diagonales. Muy bien. Muy definida y con una capacidad en el manejo de corvejones que la hacía muy sabrosa inclusive en su asiento, ¿verdad? Bernal Mora tiene un caballo favorito. No digo un ejemplar, sino una raza que le llena más. La vez pasada me preguntaron eso y a mí me gusta tanto la equitación y eso. Decía un compañero que siendo bueno es una mula, ¿verdad? Pero no, ya fuera de la broma, he tenido tanto en el Ibero como en el costarricense paso, inclusive en algunos, no es que no quiera los españoles de ahora, pero a mí me tocó montar españoles o digamos andaluces de un gran brío. Ahí mi hermano le amansó uno a don Douglas Soto, el estimado, que había que sostenerse. La madre, la estimada, una yegua importada de España, un poco boleadora, con un brazo arriba y la escuadra sobrada y de buen movimiento de patas. Me encantaba montarla a mí, esa yegua briosa, y me gustaba mucho. Algunos iberos, y entonces a mí en realidad sí me gusta el caballo armónico, que tenga actitud, que tenga empuje, que tenga brío y que tenga nobleza. Y si uno se pone a buscar, en realidad consigue en varias razas eso. Esas características. En el mismo peruano, que es un caballo que es para desplazamientos más largos. A mí nunca se me olvida la capacidad de una yegua como la Pandereta, que era el criadero creo que de don Aníbal Vázquez, de don Javier Quirós. Esa Pandereta era un placer montar esa yegua en todo y apreciarla en las bondades de un buen peruano. Entonces sería como muy aventurado decir, bueno, una raza u otra. Exactamente. Entonces, siendo de calidad, yo digo que me he encontrado con ejemplares muy buenos. Y por último, Bernal, ¿qué significa el caballo para Bernal Mora como tal? Ese animal. ¿Qué sería de la vida de Bernal Mora si no se hubiera dedicado a los caballos? Viera que es una parte muy, muy importante de mi vida. Una parte muy importante de mi vida, que yo de profesión soy ingeniero agrónomo y tenía orientado hacia estudios de suelos y siempre elaboré para una institución en eso, pero yo siempre tenía sábados, domingos, cuando estaba en mi lugar de trabajo, por lo menos 2 horas, de 5:30 de la mañana a 7:30, para irme para la oficina, montar cada uno 2, y siempre estar en adiestramiento, estar conectado no solo con los juzgamientos, sino con disfrutar un caballo. Y tal vez a mí lo tengo tan adentro que la gente a veces dice, Dios mío, es que ese caballito tal, que yo disfruto un caballito de trabajo, que sea movidito ahí, ando que esté feliz, bien hechito. Que esté bien hechito, ando feliz, aunque sea un caballito, como dicen, de 5 tejas, 500,000 colones, me siento muy a gusto. Cuando tuve fincas, ya no tengo fincas grandes, tuve caballitos así y los disfrutaba igual. En realidad me gusta mucho, tal vez no me gusta ya a veces algunos aspectos comerciales de maltrato excesivo de un animal no me gusta. Y yo considero que el caballo en un buen, no tengo la experiencia, mi hermano, en adiestramiento, pero un buen adiestramiento, ojalá con el caballo montado. A veces ya hay gente que se va al extremo y dice, bueno, estoy haciendo ese caballo, pues no se montan. El caballo hay que sentirlo, claro. Hay que sentir el progreso de ellos, hay que estudiarlos. En realidad, y el caballo va diciendo el tiempo, no podemos tener recetas. Yo siempre cuento una anécdota, tal vez, la voy a hacer muy resumida, de un caballo que me tocó, por cierto, hijo de Kabul, de unos amigos de los Ramírez, allá hacer un caballo tan noble que todo lo aprendió rapidísimo. ¿De Kabul o de Trenero? De Kabul, no, de Kabul. Y un caballo hasta feón, pero todo se me colocó rapidito.
aprendió a galopar a las 2 manos, ceder a la pierna. Un caballo inteligente. Inteligente. Le pedí recular, la primera vez y una vez lo hizo en línea recta. Caballo noble, que llegó una vez un muchacho y me dice, ¿cuánto tiene de montar este caballo? Le digo, yo lo monto 2 veces por semana y ahí tiene 3 meses. Y me dijo, le agradecí mucho. Me dice, don Bernal, usted sí que es arrecho. Y le digo, vean, eso le estaba ayudando a Joaquín, había una yegua, no digo el origen, porque... Y me dice, usted sí es arrecho. Y le digo, vean, le agradezco mucho. Pero el mérito del caballo. Si quiere vamos, allá donde estoy montando en Cajón, una yegua que tengo 1 año y medio de montarla y se le enseño a ver si soy arrecho. Estaba batallando todavía. Sí. Entonces yo cuento esa anécdota. Claro. Y también un consejo para los muchachos jóvenes que si un caballo nos sale colaborador, noble, que nos ayuda, no creamos así muy rápido que somos muy artistas, ¿verdad? Sí, hay que tener humildad. Porque atrás nos viene otro que nos pone, como dicen, la paleta en su lugar. Bueno, con esta lección de este hombre tan sabio, pues gracias. Nos vamos reconociéndole a su gran trayectoria, Bernal. Yo, en lo particular, siempre se lo he dicho, yo lo admiro mucho. Gracias. Además, no solamente el gran conocimiento que tiene de las razas, le reconozco su don de ser humano. Es usted una persona muy honesta. Siempre lo he caracterizado como una persona honrada y que le gusta hablar con la verdad. Yo amo a la gente que le gusta hablar la verdad de frente y sé que usted es una persona así. Para todos nuestros amantes de los caballos que nos siguen, pues muchas gracias por mantenerse con nosotros. Los esperamos dentro de 15... ¡Ay! Gracias. Aquí estamos con el productor del programa. Gracias, Aarón, por darnos este presente. Bernal, se me iba a ir sin el presente. Esta gorrita de recuerdo con el logo de Con Gusto de Yegua Podcast para que la uses. Yo sé que usted anda todo el tiempo trabajando bajo el sol, así que un presente para usted. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias a todos y les agradezco mucho, de verdad, a toda la audiencia. Y usted, y la gorrita no crea, ya le había puesto el ojo, lo que pasa es que haya salido a pedir. No se preocupe, es totalmente suya. Muchísimas gracias. Y un lindo recuerdo de esta entrevista, que en realidad, de verdad, de nuevo lo felicito por este programa, porque yo sé que eso conlleva mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha vuelta, gastos, pero se hace realmente con la pasión de todos nosotros. Bueno, y ya lo dijo usted, pasión es lo que le sobra a Bernal. Vea que prácticamente yo casi no tuve ni que hablar, Bernal. Uno le da los temas y usted los desarrolla. Entonces, muchas gracias, Bernal, nuevamente. Gracias por todos estos años que nos ha ayudado a educarnos y gracias por todos los consejos y todas las cosas que compartió con nosotros. Amigos, los esperamos dentro de 15 días. Gracias por sintonizar Con Gusto de Yegua y nos vemos. ¿Sabías que los caballos deportistas necesitan suplementos como los humanos? Por eso te recomendamos ProRacing, que contiene vitaminas, aminoácidos y minerales, ideal para mejorar su rendimiento en competencias. Media jeringa al día 5 días antes y una completa 3 horas antes del evento. El sol y la montaña, en la pista y el corral,
y un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia rica y vasta, de pasión descomunal, de un amor que no se gasta, de un legado sin igual. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar.